Seguimos avanzando en esta serie de estudios que hemos denominado Encuentros NN. Y la idea es capitalizar algunas lecciones, esas cosas que aprendemos de los anónimos en la Escritura. Esas personas de quienes no conocemos ni siquiera el nombre, pero cuyo registro, cuyo relato está ahí en la palabra para darnos toda una serie de elementos, de enseñanzas, de desafíos. Tuvieron un encuentro con Jesús y hemos puntualizado a lo largo de estos miércoles anteriores que lo trascendental aquí ni siquiera es su nombre, su familia, su origen. Lo importante es lo que sucedió con ellos después de que tuvieron un encuentro con el Señor. Entonces, en la noche de hoy, quiero que vayamos a Lucas capítulo 9. Ubíquese ahí, por favor, en Lucas capítulo 9. Recuerde lo que siempre le insisto. Desconéctese de todo lo que está a su alrededor. Concéntrese, siéntese, aparte estos minutos para tratar de capturar en su espíritu la voz del Señor. Si tiene la manera de tomar notas, si no, concéntrese y luego más adelante puede volver a repasarlo ahí en la plataforma de YouTube o en Facebook. Pero ahora dispóngase completamente. Allí en el capítulo 9 de el Evangelio según San Lucas, vamos a mirar la historia de ese encuentro con el Señor en algo que vamos a reunir bajo el título Las implicaciones del llamado. Porque estos encuentros que vamos a observar en la noche de hoy tienen que ver precisamente con eso. Personas que se acercaron al Señor convencidas de que estaban respondiendo a un llamado, o quizás otras que en un momento determinado fueron llamados por el Señor. Y en este caso en particular de lo que vamos a ver hoy, los encuentros anteriores hemos visto acciones profundamente transformadoras de personas que se encontraron con el Señor. Pero infortunadamente en la noche de hoy, la idea de capitalizar una enseñanza es a través de aquello que estos personajes no reconocieron. Capítulo 9 de Lucas, a partir del versículo 57. Vamos a leer esa porción que está hasta el verso 62. Usted lo tiene ahí en pantalla, pero lo mejor es que abra su Biblia para que si tiene que hacer alguna anotación o algo, pero sígalo ahí en su dispositivo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Nota, si tú observas con detenimiento, hoy, a falta de un NN, tenemos tres. El escritor lo llama el uno, el otro y el otro. No sabemos sus nombres. Bueno, deducimos en el caso de uno que tiene un padre enfermo o que acaba de morir, en el caso de otro que tiene una familia, pero no sabemos absolutamente nada más. El uno, el otro y el otro son la manera como la escritura los identifica, los señala, ¿cierto? Entonces, hoy repasaremos, y digo repasaremos porque
los que están en casa hace mucho tiempo, es un tema que hemos tratado en algunas otras ocasiones. Y seguramente si has estado en algún sitio, este es un tema recurrente en el discipulado, en la formación cristiana, y es lo que tiene que ver con una de las lecciones más básicas de nuestra fe. Y es precisamente esa, el llamado. Por eso hoy hablaremos de las implicaciones del llamado, precisamente. Ahora, la idea es que la vida de estos ilustres desconocidos nos ayude a explorar algunos detalles de algo frente a lo que todos debemos tener una claridad única. Hay cosas en la fe que de pronto uno, no sé, no alcanza mucho entendimiento y uno puede vivir con eso. Pero frente al llamado, tu condición, tu respuesta frente al llamado del Señor, esto sí debe estar absolutamente claro en la mente y en el corazón de todas las personas. Yo pienso que, y, y esto es algo que me han escuchado mencionar en varias ocasiones, y es que nos hemos estado acomodando a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos. Curioso, el mensaje céntrico de la fe cristiana es renunciar a nosotros mismos. Pero paradójicamente hemos desarrollado una percepción del evangelio que gira más en torno al cuidado de nosotros mismos. Hoy, al referirnos a la iglesia, no podemos hablar de una pequeña minoría, porque son muchas las personas que conforman la iglesia. Ahora, la pregunta entonces sería, de todo ese colectivo que conforma la iglesia, ¿cuántos son verdaderos discípulos? ¿Cuántos son verdaderos discípulos? Y bueno, frente a una pregunta de esta naturaleza, yo te invitaría a que la personalices en esta noche. ¿Soy yo un verdadero discípulo? ¿Estoy viviendo como un verdadero discípulo del Señor? ¿O simplemente soy un número más de la membresía de una iglesia o de la estadística de un sector religioso del país? Y mira, esto de un colectivo grande y quizás no todos son discípulos, probablemente una minoría de ese grupo grande, no es nuevo. Esto sucedió con Jesús desde el inicio mismo de su ministerio. Miles de personas le seguían, pero solo un reducido grupo de hombres y mujeres se constituyeron en sus discípulos. Dieron el paso de identificar su vida con Él, de abrazar la instrucción y de decidir moldear su vida conforme a lo que Él tenía para ellos. Ahora, este pasaje nos ayuda a ver que durante su peregrinar en la tierra, el Señor no solo llamó a 12, ¿sí? Porque a veces uno tiene la idea de que, bueno, el Señor escogió y llamó a 12. No, no. Por ejemplo, este pasaje nos muestra que hay alguien que Él llama. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran que se acercó a personas y las llamó y las invitó a que le siguieran. Pero también fueron muchos los que manifestaron la intención de seguirle. Pero cuando conocieron realmente de qué se trataba seguir a Jesús, declinaron ante su deseo inicial. Cuando uno observa los discursos del Señor, uno tiene la sensación de que no hay un Jesús como pretendiendo disuadir a la gente de que lo siga. Es más, hay ocasiones que da la impresión de que el Señor tuviera más como la intención de que las personas se alejaran, ¿no? Pero lo que sí es claro es que el Señor no quería que la gente tomara a la ligera
el desafío de seguirle. Yo pienso que desde la perspectiva del crecimiento moderno, la estrategia de Jesús nunca generaría una mega iglesia. Porque Jesús nunca estuvo dispuesto a gestionar las demandas al seguirle. Y creo que en este punto la iglesia ha negociado a precio de oferta lo que el Señor no transigió, ni siquiera frente a fortunas cuantiosas. Seguir a Jesús es una acción que se promueve en casi todos los escenarios cristiano-evangélicos y religiosos. Pero hay por lo menos un par de detalles que yo quisiera invitarte a reflexionar como preámbulo de lo que vamos a mencionar en unos minutos. Porque repito, esto de seguir a Cristo, seguir a Jesús, lo escuchamos todo el tiempo. La gente se te acerca o se le acerca a alguien después y dice: ¿por qué no sigues a Cristo? Uno ve grafitis, incluso uno recibe mensajes, las redes sociales bombardean a todo el que pueda mirarlas. No, hay que seguir a Cristo. Pero creo que ¿cómo le llamaríamos? Esta premisa que indiscutiblemente es incuestionable por su importancia, tiene por lo menos dos preguntas que necesitamos hacernos, ¿sí? Una de ellas sería, por ejemplo, ¿a qué Cristo estamos siguiendo? ¿A qué Cristo estamos siguiendo? O quizás si estamos como iglesia presentando, ¿a qué Cristo estamos presentando? ¿A qué Cristo estamos invitando a la gente que siga? ¿No? Y creo que el otro cuestionamiento que es válido cuando hablamos de seguir a Jesús es: ¿cómo lo estamos haciendo? Porque en nuestros NNs de hoy vemos que hay 3 personas, una de ellas llamada por el Señor, 2 de ellas que quieren seguirle, pero el Señor no dijo: ¡ay, qué rico! Más personas que quieren seguirme. No. El Señor, para usar una expresión muy castiza, muy de nosotros, les canta la tabla y les muestra cuáles son sus demandas. ¿Cuáles son sus demandas? En nuestro retornar a la Escritura, hoy queremos observar qué nos dice la palabra con relación a esto. Porque observa la primera pregunta: ¿a qué Cristo estamos siguiendo? Quizás sí estamos siguiendo a Jesús, pero no necesariamente al Cristo de la palabra. Probablemente hemos editado nuestra propia versión de Él y lo estamos haciendo a nuestra manera. Lo estamos haciendo como a nosotros nos parece. Lo estamos haciendo como nosotros creemos que está bien, pero no necesariamente como Él lo establece. Hemos editado, hemos hecho nuestro propio manual de cómo seguir a Jesús, pero a Jesús no lo sigo como yo quiero. A Jesús lo sigo como Él lo ha establecido. Por eso quiero que veamos en estos 3 personajes, en estos 3 incógnitos, anónimos personajes, en estos 3 NNs, cómo fue su experiencia y qué podemos capitalizar de ella para nuestra edificación. Entonces, prepárate y vamos a, ahondar un poquito en las implicaciones del llamado. El llamado que el Señor nos hace a todos a seguirle a través de la experiencia de estos 3 hombres. ¿Está listo entonces? En el primer caso, el desafío, en ese desafío de seguirle, el Señor no nos ha garantizado
comodidad. No nos ha garantizado comodidad. No es que toda nuestra vida llena de tantas situaciones difíciles va a alcanzar un bienestar absoluto una vez nos encontramos con el Señor. Ese parece ser la propuesta de un sector de la iglesia, o mejor, de algunas congregaciones, pero no necesariamente es la perspectiva del Señor. Observemos qué pasó con ese primer personaje. Yendo ellos, va Jesús con sus discípulos, un grupo de seguidores seguramente. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Cualquiera de nosotros, los líderes de las iglesias hoy, estaríamos felices de encontrarnos personas que nos dijeran eso: pastor, yo voy a seguir al Señor como sea, donde sea. Y el Señor le dice: mira, quiero aclararte algo. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y el primer personaje, el primer NN de nuestra historia, es alguien que, reitero, manifiesta su deseo ferviente de seguirle. Y uno diría: bueno, Señor, échele mano, ¿cierto? Pero en su respuesta el Señor le menciona que no espere. Es más, yo no sé si al poner comodidad fui un poquito exagerado, porque el Señor le dice que no espere ni siquiera lo más mínimo en este peregrinar que Él quiere comenzar, en este viaje que Él quiere comenzar. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no te va a ofrecer ni siquiera la garantía de una casa, un lugar donde puedas recostar la cabeza. El Señor no garantiza ese tipo de cosas para sus hijos. Si probablemente esa fue una de las motivaciones que te acercó a Él, Él y yo en esta noche desde la Escritura quiero aterrizarte para decirte: no hay garantía. No hay garantía. Al parecer, la fama del Señor y todas sus notables obras provocaron que muchos tuviesen el deseo de seguirlo. ¡Wow! Este tipo debe tener mucha influencia, recursos, qué sé yo, tantas cosas. Y este primer candidato, o mejor, a este primer candidato el Señor lo aterriza diciéndole que no tiene la posibilidad de garantizarle ni siquiera lo más mínimo un lugar donde descansar. Que si él quiere vincularse a esta misión, sería un hombre completamente dependiente de Dios y de su gracia y su misericordia, prescindiendo de todo sentido de comodidad, de confort, de tranquilidad. Y escúchame, la garantía para un discípulo del Señor no es que disfrutará de la comodidad y del bienestar que le rodea, sino que tendrá la presencia del Señor con él y en él todo el tiempo. Esa es la garantía. Jesús no tenía una casa donde albergar a todos sus seguidores. Disfrutaba de la hospitalidad de otros y de alguna manera desafiaba en fe a sus discípulos a que así lo hicieran también. No es lo que el Señor te pueda dar, es el privilegio de disfrutar que lo tenemos a Él y en Él tenemos
todo lo que necesitamos. Una de las garantías más elementales, si yo voy a seguir a alguien que por lo menos tenga un lugar donde reposar, donde descansar, uno diría, bueno, Señor, pero por lo menos eso. Escúchame, ni a María, la madre del Salvador, el cielo le garantizó un lugar donde hospedarse en el momento en que el Señor estaba entrando en esta tierra, ni siquiera a ella. Hoy se promete en nombre de Dios todo tipo de prebendas, de garantías que Dios nunca se comprometió a darnos. Entonces repito, en el desafío de seguirle, el Señor no nos ha garantizado comodidad. Nos desafía a vivir en lealtad. Pero vayamos a nuestro segundo personaje. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este segundo encuentro? Escúchame, en el desafío de seguirle, el Señor no nos ha garantizado la satisfacción de nuestros deseos. Porque es que a veces me da la impresión de que hay ciertos sectores, ciertos expositores, ciertas corrientes que presentan al Señor y su evangelio algo así como una especie de lámpara de Aladino, simplemente con que la frotes, con que declares, con que desees, con que creas, con que una cantidad de cosas vas a desatar al genio que se va a poner a tus pies para complacer todos los deseos que hay en tu corazón. Pero el Señor no nos ha garantizado la satisfacción de nuestros deseos. Y miremos cómo se dio ese encuentro. Y dijo a otro, es interesante, ahora es el Señor el que lo llama. Por eso te decía al iniciar, no simplemente llamó a 12, llamó a muchos más. Solo que estos 12, dejándolo todo, le siguieron. Dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es un deseo legítimo. Lo que este hombre está pidiendo es simplemente ir y cumplir un deber natural con su padre. Y esta segunda historia tiene un tinte mayor como de dramatismo. Este es un hombre cuyo padre acaba de fallecer probablemente. Bueno, si este fuera el caso, solo quería regresar un momento y enterrar a su padre y retornar a su camino, responder al llamado del Señor. Pero la respuesta del Señor es bastante cortante. Incluso uno podría decir hasta como medio insensible, bueno, Señor, pero el tipo lo que quiere es simplemente cumplir con ir a enterrar a su padre y punto, ¿cierto? Ahora, hay otra forma de entender la petición de este hombre, y es que en aquellos tiempos la expresión sepultar también podría significar cuidar a la persona hasta que muriera. En este caso, eso podría ser una cuestión de días, de meses, hasta de años, ¿cierto? Dependiendo del nivel de gravedad de su padre, ¿no? Y mira, este hombre quiere algo muy sencillo. Este hombre no le dice al Señor, no, yo no quiero seguirte. Le dice, sí, qué chévere. Pero espérame, hay algo, hay un deseo en mi corazón que quiero cumplir. Quiero permanecer con mi padre por lo menos un tiempo.
Es que yo quiero graduarme, es que yo quiero casarme, es que yo quiero construir una empresa, es que yo quiero hacer esto. Y entonces, Señor, podrás contar conmigo para lo que sea. Jesús le informó que la misión de él era muy importante, tan importante que trascendía a cualquier compromiso, por íntimo que fuera, por personal, por necesario, por comprensible, pero sobre todo que es algo inaplazable. Esto no es, piénsalo a ver si te conviene. No, no, no. Este es simplemente un llamado que espera una respuesta inmediata. No hay nada pecaminoso en el deseo de este hombre, pero reitero, nada ni nadie puede ser tan importante como nuestro compromiso frente a Dios y su reino, como el llamado que el Señor nos hace de colocarlo en el centro de el corazón y vivir completamente para Él a lo largo de toda nuestra vida. Wow. Estamos ahora entendiendo probablemente un poquito más las implicaciones, la grandeza de ese llamado. Pero hay un tercer personaje. Tenemos ahora nuestro tercer NN, ¿cierto? En el desafío de seguirle, nada está por encima de él, ni las más cercanas relaciones, ni mi comodidad, ni mis deseos, ni ninguna relación, por cercana que sea, puede estar por encima de él. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que ya arrancó en ese proceso y de pronto decide retroceder, ese no es digno. Y otra vez resulta una expresión fuerte, porque este hombre lo único que está pidiendo es despedirse, ir a casa y poder explicarles lo que sucede. Solo manifiesta ese deseo lógicamente, por la relación cercana que todo ser humano tiene con su familia. Y lo que está diciendo es, una vez cumpla con ese compromiso familiar, ese trámite de cortesía, yo me reincorporaré a la compañía de los seguidores de Jesús. Y la respuesta de Jesús está en la misma línea de las anteriores. Parece decirle, mira, una relación con Jesús requiere devoción total, superior y exclusiva. Solo quería despedirse de su familia. Algo normal, algo social, natural para cualquier persona. Pero Jesús demanda una adhesión tan grande que ni siquiera las despedidas parecen tener lugar. Y uno observando estos ejemplos tiene que concluir que el Señor no está interesado
en discípulos de cualquier calibre. Cualquiera puede ser un seguidor de Jesús. Cualquiera puede ser uno más en medio de esas grandes multitudes que lo vitorea, que lo aplaude, que celebra sus milagros. Pero un seguidor tiene que ser alguien que entiende lo que realmente significa renunciar a sí mismo para ser escondidos en Él. Los números al Señor nunca lo desvelaron. Las respuestas del Señor parecían animarlos más a retirarse que a continuar. Y esta no era una táctica de eso que hoy llaman la psicología inversa. Este no era un simple truco para tratar de conseguir más seguidores. Este era una declaración que dejaba completamente claro en la mente de ellos que si quieres seguir al Señor necesitas abandonarlo todo. Tus comodidades. Porque no lo sigues para que eso te sea garantizado. Tus deseos. Porque a partir de ese momento tus deseos no son importantes, solo los suyos. Y hasta tu familia. Porque aunque no dejamos de pertenecer a una familia y ser responsables por ella, nada a partir de este momento es más importante que Él. Por eso la relación con nuestra familia es una relación donde Él es honrado y glorificado. Y es muy interesante. Más adelante en el mismo Evangelio de Lucas, ahí a la altura del capítulo 14, y de pronto te invito a que vayas allá para ampliar un poquito este concepto antes de que concluyamos. A la altura del capítulo 14, verso 25, el escritor menciona: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por favor, mira el verso 33 otra vez. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y bueno, quizás es importante hacer alguna aclaración antes de continuar. Observa, cuando el texto habla de... el verso 25, perdón. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. El término aborrecer aquí no significa menospreciar, no significa una relación de repugnancia, algo así como tradicionalmente nosotros lo reconocemos el término. El término aborrecer es básicamente supeditar a
o poner en segundo lugar. Si alguno viene a mí y no pone por debajo de mí a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano, a su hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y mira, el Señor está diciendo, cualquiera de ustedes que no sacrifique, que no deponga aún las cosas que consideras bien importantes para ti, las relaciones más valiosas para ti, y no tomas tu cruz y no renuncias incluso a ti mismo, no puede, no puede. Otra vez, podrá ser un seguidor, alguien que va a una iglesia, que de alguna manera abraza algunos valores cristianos, bíblicos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Pero un discípulo del Señor no es posible. Y nota lo diferente que suena las invitaciones que nosotros hacemos. Acepta, mira, el Señor te va a dar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a volver así, te va a dar esto, te va a enriquecer, esto, lo otro. Ven y repite esta oración. Y no, el Señor es radical, radical. El Señor se presenta, muestra su agenda y evidencia que todos los planes de Él se tragan los sueños nuestros. Y eso se llama renunciar a nosotros mismos. Permitir que la agenda de Dios se sobreponga sobre los deseos, sobre la agenda nuestra. En un mundo que premia al que se promociona a sí mismo, surge la invitación de un maestro que nos invita a crucificarnos a nosotros mismos. Por eso la historia registra que todos los que fueron verdaderos discípulos perdieron su vida en esta causa. Ahora, la pregunta sería, ¿qué relevancia tiene este texto para nosotros hoy? Esos tres encuentros de estos tres ilustres desconocidos. Estamos esperando del Señor que solucione nuestros problemas de bienestar, de comunidad, que satisfaga todos nuestros deseos, que premie y fortalezca todas nuestras relaciones. El llamado es claro. Es el llamado a renunciar a todo, incluso a nosotros mismos, para seguirle. Es el llamado a amarle de tal manera que aún nuestras relaciones más valiosas parezcan sin importancia. Ahora, de pronto tú estás ahí escuchando y me dices, uy, Pastor Ángel, pero usted está como exagerando esta noche. Pero quizás tú necesitas identificar por el Espíritu desde la palabra lo que este desafío representa para ti en este momento en particular. Tenemos tres historias, tenemos tres personajes, tenemos tres situaciones distintas. Pero a cada uno de ellos el Señor lo enfrentó con la exclusividad de su llamado, con la prioridad de su llamado. Y mira, de pronto alguien esté pensando, no, pastor, Jesús no nos diría hoy que dejemos a nuestro padre ahí sin sepultar, que no podamos ni siquiera despedirnos de la familia. No, el Señor no nos hablaría de esa forma hoy.
Y es aquí donde necesitamos detenernos y comenzar a redefinir el sentido de nuestra fe y la trascendencia del llamado a seguirle. Estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo para hacer una versión que se adapte más a aquello en lo que nosotros nos sentimos cómodos. Sí, sí, el Señor entiende que es que yo necesito dedicarme al trabajo ahora porque este es mi tiempo productivo. Sí, sí, el Señor entiende que probablemente pues yo no puedo consagrarme en este momento a leer la Biblia todo el tiempo, a buscarle, a tener comunión con Él, pero es que estoy construyendo una familia, un proyecto y yo sé que el Señor me entiende. Sí, el Señor que te entiende es el que tú inventaste. Pero el Señor de la Escritura sigue llamando de manera radical a aquellos que quieren seguirle. Nosotros hemos construido un Jesús como bonachón, como agradable, que no se preocupa por el materialismo. Sí, yo sé que a veces soy un poquito materialista y vivo como muy preocupado por las cosas, pero yo sé que en el fondo el Señor me entiende. Un Jesús que no es capaz de pedirnos que le demos lo que tenemos. Un Jesús que no espera que abandonemos las relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no invade nuestra comodidad, porque al fin y al cabo Él nos ama y, y, y quiere lo mejor para nosotros. Escúchame. Un Jesús que nos consuele, que nos prospere, que nos mime, que nos cuide mientras alcanzamos el cumplimiento de nuestros sueños. Ese Jesús suena muy bonito, muy atractivo y probablemente puede ser la presentación de muchos discursos y púlpitos hoy, pero no es el Jesús de la Escritura. Cuando Cristo llama a alguien, lo llama para que venga y muera. Punto. Para que venga y muera. Cuando escapamos de una fe que demanda negarnos a nosotros mismos, terminamos acomodándonos a una fe que busca la complacencia de nosotros mismos. Mientras solo vivamos un cristianismo y sigamos a un Jesús que busca complacer nuestros sueños, en lugar de renunciar a ellos, nunca podremos presentar un evangelio que conecte a las personas con la eternidad. Ahora de pronto tú estás ahí pensando, wow, esto resulta entonces mucho más complicado. Yo como que lo pienso. Entonces yo te preguntaría, ¿no crees que Jesús lo vale? Pero me anticipo a responderte. Él vale lo suficiente como para abandonarlo todo. Es todo lo que nosotros necesitamos. Él es la satisfacción plena de lo que a mí me hace falta, la gratificación de todo aquello que espero. Él es todo lo que sueño y anhelo poseer. Él es la plenitud de todo lo que alguna vez hemos soñado. Pero necesitamos creerle y seguirle, obedecerle. Hoy
La cultura e incluso algunos sectores de la iglesia nos invitan a un avance personal que favorece nuestra autoestima, nuestra autosuficiencia, nuestro individualismo, materialismo, pero necesitamos revisar las palabras del Señor, particularmente a estos tres personajes. Debemos regresar con urgencia al Evangelio de la Escritura para poder convertirnos en discípulos del Cristo de la Escritura. Mira, así de sencillo. Este es un evangelio radical que promueve una fe radical y que sigue a un Señor radical. Ese es el desafío. Ese es el desafío. El reto es a creerle y a obedecerle. Por encima de mis pretensiones, de mis deseos, de mis anhelos de bienestar y comodidad. Aún por encima de mi familia y por encima de mí mismo. Estas son las implicaciones de un verdadero llamado. Y este es el Jesús que quiero invitarte a seguir en esta noche. Y quizás tú dirás, pastor, pero yo tomé esa decisión hace mucho tiempo, sí. Quizás de ir a una iglesia, quizás de intentar acercarte a Dios por razón de tus necesidades. Y casi la gran mayoría de nosotros hemos llegado al Señor en medio de muchas falencias y necesidades. Pero cuando le reconocemos y somos desafiados ahora a pasar al nivel de ser discípulos de Él, necesitamos entender las verdaderas implicaciones de este llamado. Esas condiciones del llamado del Señor no han cambiado, no han descendido de nivel, todavía se mantiene ahí. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Este es el desafío del encuentro de estos tres hombres en esta noche. El desafío de ser verdaderos discípulos del Señor, que reconocen la trascendencia, prioridad y urgencia del llamado que Él nos hace. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el hermoso privilegio de ser llamados por ti. Frente a un desafío como estos, tenemos necesariamente que pedirte perdón, porque en muchas ocasiones no hemos considerado el valor, la trascendencia, el peso, la radicalidad de tu llamado, Señor. Por eso hoy, Señor, de todo corazón, queremos reevaluar el llamado que nos has hecho y responder, Señor, conforme a la grandeza y el privilegio de aquello a lo cual tú nos vinculas, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por habernos conformado a ser simples seguidores, por haber tratado de negociar
un peregrinar que de alguna manera busca primero satisfacer nuestros propios anhelos y deseos que abrazar los tuyos, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque a través de esta sencilla lección nos recuerdas la grandeza de una de las cosas más importantes en el desarrollo de nuestra fe, la claridad del llamado que tú nos haces. Ayúdanos, Señor, a responder a la grandeza de quien nos llama, porque dejarlo todo, abandonarlo todo, supeditarlo todo al llamado que nos haces, tú lo vales, Señor. Tú lo vales. Solamente por ti vale la pena tomar una decisión tan radical. Gracias, Señor, porque tú lo entregaste todo para reconciliarnos con Dios y vincularnos a tu propósito eterno. Hoy queremos responder, Señor, a la grandeza de ese llamado precioso. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.